línea, digamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de Planck, de la teoría de Planck. Bueno, en pocas palabras, les puedo decir que la física clásica, voy a tratar de dibujar un poquitín aquí. Bueno, la física clásica decía que los átomos, pues, y moléculas emitían energía en cualquier cantidad. O sea que si yo tengo un átomo, este átomo podría emitir energía sin una cantidad como límite, por expresarlo de alguna manera. Entonces, esa era la idea de la física clásica. Pero entonces viene después Max Planck, vamos a escribir aquí el nombre, vino Max Planck a contradecir esto. Entonces, ¿qué decía Max Planck? Que los átomos y moléculas solo emitían energía, vamos a ponerlo aquí, solo emitían energía en cantidades pequeñas. Vamos a ver. Vamos a escribirlo con texto. Entonces, Max Planck dijo que solo emitían energía en cantidades pequeñas, en forma de pequeños paquetes, que él denominó cuantos de energía. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, a esos pequeños paquetes de energía que los átomos y las moléculas emitían, pues Planck les llamó cuantos. Y en honor a Max Planck, entonces tenemos la constante de Planck que la vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Que se representa con la letra H. Y la constante de Planck es equivalente a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, la famosa constante de Planck. Entonces, pues tras este descubrimiento, 5 años más tarde, en 1900, vamos a poner aquí, en 1905, Einstein resuelve uno de los misterios más grandes de la física, vamos a poner de una vez, utilizando mucho las ideas que tenía Max Planck. Y es así como Einstein descubre el efecto fotoeléctrico, que es lo que vamos a ver, empezar a ver ahorita. ¿Sí? Y entre tantas cosas que hizo Einstein, como por ejemplo la teoría de relatividad general y la teoría de la relatividad espacial, entre otras cosas, este descubrimiento fue el que le otorgó el único premio Nobel. ¿Sí? Entonces a Einstein se le dio el premio Nobel por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico. Entonces, en pocas palabras, vamos a describir el efecto fotoeléctrico de la siguiente forma. Voy a ponerlo aquí. Este es concepto clave. Efecto fotoeléctrico. Los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales que se han expuesto a la luz de al menos determinada frecuencia mínima. Entonces, en forma así, por ejemplo, si tenemos un metal, voy a mencionar que metal puede ser cualquier metal, ¿sí? Y sobre este metal incide una luz, vamos a dibujarla acá. Dependiendo la intensidad de la luz emitida, ¿sí? El material va a desprender electrones. O sea que al enfocarle la luz, al dispararle la luz, se supone que el material debe
de emitir electrones. Sin embargo, que en el efecto fotoeléctrico se le llaman como fotoelectrones. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se cumplen, que deben de cumplirse para que esto suceda. No necesariamente toda la luz que incide sobre un metal va a hacer que este metal libere electrones. Hay algunas cuestiones que considerar, por ejemplo, la intensidad, la frecuencia de la luz y también el tipo de metal. Entonces, de eso trata el efecto fotoeléctrico básicamente, ¿sí? Y para agregar aquí, la luz no es nada más que un torrente de partículas. Y esas partículas que se emiten en la luz o que van en ese torrente se llaman fotones, ¿sí? Entonces, por ahí viene el nombre de los fotoelectrones. ¿Por qué? Porque los fotones de la luz, cuando chocan con el metal tiene electrones incrustados. Entonces, cuando chocan con el metal, los fotones chocan con los electrones y si tienen la energía suficiente los liberan. Entonces, por eso es que a los electrones liberados generalmente se les conoce como fotoelectrones. Bien, pero antes de seguir, entonces, a ver, cosas que tenemos que saber entonces aquí. Por ejemplo, explico primero esta de acá, esta laminita de acá, la laminita de metal. Pues esta ya vieron ustedes que es pues la luz. Aquí podemos modificar la intensidad de la luz y podemos modificar la longitud de onda. Entonces, básicamente, aquí tenemos la intensidad de la luz en 0 y están especificando que la placa de metal es de sodio. Aquí podemos cambiar los metales. Entonces, veamos. Aquí, pues la luz está en 0 intensidad, por lo tanto no se emiten electrones. Pero podemos ir modificando la intensidad. Miren. Entonces, en una intensidad de 6% se están emitiendo estos electrones. A ver, ¿qué pasa si yo aumento la intensidad de la luz? Miren, si aumentamos la intensidad de la luz, la cantidad de electrones que salen es mayor. Entonces, aquí es una de las primeras cosas que quiero que anoten. Vamos a poner aquí, voy a ponerlo aquí. El número de electrones emitidos, voy a poner así. El número de electrones es proporcional a la intensidad de la luz. Entonces, eso es una de las cosas que tienen que saber. Púntenlo. Se puede ser pregunta. Proporcional a la intensidad. Entonces, aquí otra cosa que necesitamos saber es lo siguiente. También tiene mucho que ver la longitud de onda. Porque ustedes pueden observar que prácticamente estamos en el ultravioleta con 400 nanómetros. Aquí están las longitudes de onda. Entonces, miren, pues, ¿qué pasa si yo esa longitud de onda la hago más pequeña? O sea, ¿qué pasa si yo muevo esto para acá? Miren. Entonces, dejan de salir electrones. ¿Por qué dejan de salir electrones? Porque al momento yo de que la longitud de onda sea más grande en este caso, la energía es menor. O sea, mientras más grande tenga yo la longitud de onda, la energía es menor. Acuérdense que el rojo siempre es menor, perdón, es mayor que el ultravioleta. Entonces, si yo aumento la longitud de onda, estoy disminuyendo la energía y ya no tengo emisión de electrones. Al contrario, si yo disminuyo la longitud de onda, estoy aumentando la energía y puedo emitir electrones. Entonces aquí otra cosa que tenemos que anotar. Yo a ustedes les di unas fórmulas en la última clase que tuvimos. A ver si las tengo anotadas por aquí. Les puse ahí que la frecuencia era igual
a la velocidad dividido la longitud de onda. Eso teníamos en el anterior. Entonces, aquí miren, a esta longitud de onda, ¿sí? Hay una cierta frecuencia. Entonces, voy a poner por acá. Quiero que no emita electrones. Vamos a ver. Ahí todavía emite. Ahí ya no emite, miren. Entonces, tengo que buscar la longitud de onda mínima para que salgan electrones. Todavía no he llegado ahí, más o menos por ahí. Entonces, a esa longitud de onda, a la que empiezan a salir electrones, con esa longitud de onda se puede calcular una frecuencia. Entonces, a esa se le llama frecuencia umbral. Lo vamos a poner aquí. Frecuencia umbral. O sea, es la frecuencia mínima que se necesita para que en el efecto fotoeléctrico los electrones se liberen. Esto se llama frecuencia de umbral y no hay que confundirla con la frecuencia a cualquier otra longitud de onda. La frecuencia umbral es específicamente la que se necesita para que se desprendan electrones. Aquí creo que no puedo poner texto, vamos a ver. La frecuencia mínima para desprender electrones. Y por último, tenemos algo que también se llama función de trabajo. De una vez lo vamos a poner acá. Miren, pues, aquí estoy trabajando con el sodio, pero ¿qué pasa si yo cambio el metal? ¿Okay? Si yo cambio el metal, por ejemplo, pongo zinc. Miren, con el sodio, ¿sí? Con el sodio a esta longitud de onda y a esta intensidad, el material estaba emitiendo electrones, pero con el zinc no. Esto quiere decir que cada metal es distinto y hay una energía mínima que se necesita para desprender los electrones de los distintos metales. Entonces a esa energía mínima se le llama función de trabajo. Y vamos a poner por acá siempre. La función de trabajo se puede representar como una W o bien se puede representar con este símbolo de acá que voy a poner en paréntesis. Miren. Los dos hacen referencia a la función de trabajo. Entonces anotemos qué es la función de trabajo. Voy a poner aquí. Es la energía mínima necesaria para mover un electrón de la superficie del metal. Ahí está. Esta es la energía mínima que se necesita para arrancar el electrón del metal, se llama función de trabajo. Y la función de trabajo es distinta para los diferentes metales. Es más, si ustedes buscan en internet, hay específicamente una tablita que ya tiene las funciones de trabajo para todos los metales. Entonces, vamos a estar utilizando la frecuencia de umbral y vamos a estar utilizando la función de trabajo para los ejercicios. Entonces, pues por hoy no me da chance de explicarles algunas fórmulas, o por lo menos conceptos básicos que vamos a necesitar entender. Solamente me avisan